Capítulo 1. Las cosas que no se dicen. A veces, el silencio pesa más que una discusión. Más que un adiós. Isabela lo sabe bien. Lo ha sentido tantas veces que ya ni siquiera lo nota. Como el zumbido constante del refrigerador. Está ahí, pero ha aprendido a ignorarlo. Está sentada junto a la ventana de su habitación, con una libreta en las piernas y un bolígrafo sin tapa en la mano. La tinta ya manchó sus dedos, pero no le importa. Afuera, el cielo amenaza con llover, como si el clima tuviera ganas de empatizar con su estado mental. Hace 2 años que su hermano mayor murió. Un accidente. Una llamada a medianoche. Un antes y un después. Desde entonces, su casa parece una maqueta, todo ordenado, todo silencioso, todo sin alma. Su madre pasa la mayoría del tiempo en la oficina. Su padre, bueno, su padre ya no vive allí. Isabela se acostumbró a escuchar música con audífonos rotos, a dormir tarde, a despertarse sin ganas y a escribir para no explotar. No me hables, estoy bien. Mentira que se repite como mantra en su mente. Hoy es lunes. El primer día del taller de escritura creativa. La universidad no es tan terrible, pero tampoco es lo que esperaba. Es como un lugar donde todos fingen que tienen la vida resuelta. Algunos lo logran mejor que otros. Ella simplemente camina, escribe y responde con monosílabos. Julieta, su mejor amiga, le escribió 3 mensajes esta mañana. Vístete decente, te paso a recoger. Hoy tienes que hablar con alguien que no sea yo. Y no olvides que existes, ¿sí? Suspira. Julieta tiene esa forma molesta de preocuparse, ruidosa, invasiva y, sin embargo, necesaria. Isabela se pone su chaqueta gris, aquella que ya no huele a nada. Mete la libreta en su mochila, junto con un par de lápices, y baja las escaleras de casa sin hacer ruido, como si aún viviera con miedo de despertar a alguien que ya no está. En el aula del taller, hay unas 15 personas. Un semicírculo de sillas mal alineadas, una pizarra con un marcador sin tinta, y una profesora de rostro amable que parece demasiado feliz para ser lunes. Isabela se sienta al fondo. No quiere llamar la atención, pero sí observar. Siempre observa. Y entonces lo ve. Alguien entra tarde. Cabello oscuro, ropa desordenada, mirada neutral. Se sienta 2 lugares a su derecha, sin mirar a nadie. Solo saca una libreta negra y un bolígrafo azul. Es curioso, porque sin saber nada de él, hay algo en su forma de estar solo que le resulta familiar. Capítulo 2. Cosas rotas que parecen nuevas. A Gael nunca le ha gustado llegar temprano. No por rebeldía, ni por pereza, sino porque detesta ese momento incómodo en el que todos se miran sin saber qué decir. Ese aire de expectativa lo pone nervioso, como si la vida le debiera explicaciones que él ya no quiere escuchar. Aquel lunes, llegó 7 minutos tarde al taller. No fue intencional. Simplemente, le costó salir de la cama. Como casi todos los días. Se sentó sin mirar a nadie. Libreta negra, bolígrafo azul, mirada baja. En cuanto la profesora dijo escritura libre, se sintió seguro por primera vez en la semana. No porque fuera fácil, sino porque las palabras escritas no esperan respuestas. Solo existen. Escribir es más fácil que hablar. El papel no me interrumpe. Empezó a llenar la hoja con frases sueltas. Algunas eran pensamientos sin sentido. Otras, cosas que había querido decirle a su padre hace años y nunca pudo. Del lado izquierdo del aula, algo le llamó la atención. Una chica. No porque fuera escandalosa o llamativa. Todo lo contrario. Estaba allí, sentada al fondo, con el cuerpo encorvado y una concentración que le pareció casi triste. No estaba escribiendo por tarea. Escribía como si le doliera no hacerlo. Ella también está rota. No sabe por qué pensó eso, pero lo pensó. Capítulo 3. Un taller cualquiera. Julieta entró en el salón arrastrando su mochila como si pesara 1000 kilos, aunque dentro solo llevara un cuaderno con garabatos, un estuche sin lápices, y una botella con agua que, según decía, tenía más recuerdos que líquidos. Se sentó junto a Isa, sin pedir permiso, como siempre. La miró de reojo, con una ceja levantada. «Tienes cara de haber visto un fantasma, o de haberte enamorado», dijo, mientras sacaba un chicle y lo compartía sin preguntar. Isa se limitó a tomarlo, sin responder. Julieta no necesitaba palabras. Había aprendido a leer los silencios de su amiga como si fueran subtítulos flotando en el aire. «¿Qué pasó ayer en el taller? Me dejaste en visto», insistió. Isabela tragó saliva, bajó la mirada y, por primera vez en semanas, sonrió. «Nada, solo conocí a alguien. O bueno, ni siquiera.
No hablamos. Solo me escribió una frase. ¿Un tipo que escribe frases misteriosas? Oye, eso suena como al inicio de una novela juvenil de las buenas. Isa rió suavemente, y ese sonido fue suficiente para que Julieta supiera que algo importante acababa de pasar. Tal vez aún no era amor, pero sin duda, algo se estaba moviendo. El taller de escrituras seguía su curso. Hoy la dinámica era diferente, escribir a partir de una imagen. La profesora proyectó una fotografía, un banco vacío frente a un lago gris. Melancolía pura, como hecha a medida para ese grupo de almas rotas que llenaban el salón. 5 minutos para escribir algo breve. Algo sincero. Sin filtros, dijo la profesora. No quiero que piensen, quiero que sangren en el papel. Gael, esta vez, llegó a tiempo. Se sentó en el mismo lugar. 2 asientos a la derecha de Isa. No la miró directamente, pero ella sintió su presencia como si el aire cambiara. Ambos comenzaron a escribir. Lo que Isa escribió. Ese banco me recuerda a ti. No porque lo hayas ocupado, sino porque ahora que no estás, me siento sola como ese lago que no sabe si va o viene. Lo que Gael escribió. A veces me gustaría ser ese banco. Inmóvil, ajeno, sin preguntas. Esperando sin expectativas. Sin tener que explicar por qué nadie se queda. Cuando la profesora pidió voluntarios para leer, hubo silencio. Como siempre. Hasta que Julieta, con toda su naturalidad, levantó la mano. Isa escribió algo, pero no quiere leerlo, dijo sonriendo, como si traicionarla fuera su deporte favorito. Isa la miró con horror. La profesora también. ¿Theonomus, Isabella? Preguntó con dulzura. Isa dudó, pero una parte de ella, la misma que no durmió por la frase en la hoja doblada, la empujó a asentir. Leyó con voz temblorosa. Y cuando terminó, sintió que todos la veían por primera vez. Excepto uno. Gail no la amaba. La observaba, como si cada palabra suya se hubiera quedado flotando entre ambos, esperando ser completada. Esa noche, Julieta le escribió. Te va a romper el corazón, y aún así vas a dejarlo entrar. Me encanta. Sigue. Isa no respondió, pero sí volvió a leer la hoja azul. Y por primera vez en mucho tiempo, escribió un poema para alguien que aún no conocía del todo. Perfecto. Aquí comienza el capítulo 4 de tu novela Cuando el silencio hable por nosotros. Este será el capítulo del primer diálogo real entre Isabela y Gael. Sencillo, accidental, pero con una carga emocional sutil. También comenzamos a ver grietas en la armadura de Gael y se sugiere que su historia también viene cargada. Capítulo 4. Cartas sin destino. El taller terminó 10 minutos antes. La profesora se había ido dejando como tarea escribirle una carta a alguien que ya no está. Nadie preguntó a quién se refería. Todos entendieron. Isa salió con la mochila colgada al hombro y el pensamiento dando vueltas. ¿A quién escribiría? ¿A su hermano? ¿A su padre? ¿A sí misma? Antes de la tristeza, estaba por doblar en la salida del edificio cuando escuchó una voz ya familiar. ¿Tú también escribes más de lo que hablas? Gail. Isa giró despacio. Él estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos, como si no le importara la respuesta. Pero su mirada decía lo contrario. Depende, dijo ella, con una media sonrisa. ¿De qué? ¿De si alguien escucha, o solo espera su turno para hablar? Gael rió apenas. Fue una risa breve, real, como si hiciera mucho que no salía. La miró por un segundo más largo de lo socialmente aceptado, pero ninguno desvió la mirada. ¿Puedo caminar contigo un rato? Preguntó sin rodeos. Isa no dijo que sí, tampoco que no. Simplemente empezó a caminar. Él entendió. Caminaron por los jardines de la universidad. A esa hora, no había mucha gente. Un par de bancas, el cielo nublado, y esa especie de paz incómoda que se siente cuando estás con alguien que te interesa pero aún no sabes por qué. ¿Qué vas a escribir para la tarea? Preguntó él, mirando al frente. No lo sé. Tengo muchas personas a las que ya no tengo. Escoge la que más te dolió perder, dijo sin pensarlo. Y al darse cuenta, bajó la mirada. Isa lo notó, pero no lo presionó. ¿Y tú? Preguntó suavemente. Tal vez le escriba a alguien que aún está, pero que igual se siente lejos. Otra pausa. Un silencio. De esos que no incomodan, sino que dan permiso para respirar. ¿Tú le escribiste la frase de la hoja? Preguntó Isa, con algo de nervios. Sí, respondió Gael sin dudar. No suelo hacer ese tipo de cosas, pero, no sé. Sentí que entenderías. Isa lo miró, pero esta vez con los ojos más abiertos. La entendí. Y sí, a veces los silencios son más ruidosos de lo que la gente cree.
A mí me gustan. Los silencios, digo, pero no los vacíos. Con algunas personas, el silencio pesa. Con otras, solo flota. ¿Y el mío? ¿Qué hace? Gael tardó en responder. Como si supiera que lo que dijera quedaría grabado. Flota, dijo al fin. Como si fuera parte del aire. Se detuvieron en una banca. La misma de la imagen del taller. No dijeron nada más por un rato. Solo se sentaron ahí, juntos, sin la necesidad de llenar el SPAC. Isa pensó que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido en su mundo. Gael pensó que tal vez, por una vez, alguien no lo iba a mirar con lástima. Ambos estaban equivocados. Pero eso no lo sabían aún. Capítulo 5. Las ausencias también hablan. El reloj marcaba las 7:08 de la tarde. Isabela entró a casa en silencio, como solía hacerlo desde hacía años. La puerta ya no crujía. Ella misma la había engrasado para que no hiciera ruido. No porque necesitara esconderse, sino porque había aprendido que en su casa, el silencio era un escudo. Su madre estaba en la cocina, moviendo una cuchara distraída en una olla que apenas humeaba. No la saludó. Solo dijo, sin girarse. «Llegas tarde». «Tuve taller», respondió Isa, mientras dejaba la mochila en una de las sillas. «Siempre tienes algo», suspiró su madre. No era un reproche, pero tampoco un gesto de preocupación. Solo, palabras lanzadas al aire. Como quien habla sola. Isabela se acercó, miró el contenido de la olla, sopa de quinoa, la misma de los jueves. Como si repetir la comida pudiera devolverle el orden al mundo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, por costumbre más que por interés. «Como siempre. Trabajo, casa. Lo de todos los días». Silencio. «¿Y el tuyo?», añadió su madre, al notar el vacío. Isa pensó en Gael, en la frase en la hoja, en el silencio compartido en la banca, en la carta que aún no escribía. «Raro», respondió. «Pero, bien». La madre la miró por primera vez. Sus ojos tenían ojeras escondidas entre maquillaje barato. «¿Te pasó algo?». «Conocí a alguien», dijo Isa. No supo por qué lo dijo, pero lo hizo. Su madre no preguntó más. Asintió lentamente, como si esa información no significara nada. Pero para Isabela, lo significaba todo. Esa noche, Isa se encerró en su cuarto y llamó a Julieta, su cable a tierra. «¿Adivina qué?», dijo apenas la otra contestó. «¿Te sacaste 20 en algo? ¿Rompiste un corazón o viste un gato en la calle? Escoge». Isa rió. «Conocí a un chico». No como conocía a un chico tipo Julieta. O sea, sí, pero no. No sé cómo explicarlo. ¿Es lindo? Sí, pero no es eso. ¿Es raro? Sí, pero tampoco es eso. ¿Y entonces? Isa se dejó caer de espaldas en la cama. Es como si fuera un espejo, pero uno roto. Y yo también lo estoy. Y aún así, por un momento, nos vimos claros. Julieta guardó silencio. Pocas veces lo hacía. ¿Y cómo se llama tu reflejo triste? Gale. ¿Y cuánto crees que tardarás en enamorarte? Isa cerró los ojos. No lo sé. Tal vez ya lo hice. O tal vez solo me reconozco en su dolor. Julieta suspiró. Isabella Torres, vas directo al abismo. ¿Y si él también está cayendo? Entonces no olvides que el amor no siempre amortigua el golpe. Esa noche, Isabela abrió su libreta. Comenzó a escribir la carta que le habían pedido en el taller, pero no la dirigió a su padre, ni a su hermano. La dirigió a ella misma. A la versión de Isa que ya no existía. A esa que aún creía que las personas se quedaban para siempre. Querida Isa. Lo siento por haberte prometido que las cosas no cambiarían. Lo siento por haber creído que sabías cómo sobrevivir a las pérdidas. Pero estoy aprendiendo. Y tal vez esta vez, no estés sola del todo.